¿Qué hizo la revolución industrial por nosotros? A mediados del siglo XVIII, los británicos se ganaban la vida ante todo de un modo. Eran granjeros. La mayoría de la gente pasaba sus días trabajando la tierra como siempre habían hecho. Sin embargo, Inglaterra estaba a punto de sufrir el cambio más profundo de su historia, un cambio que nos afectaría y supondría un reto para todos. En un espacio de solo 60 años, Inglaterra experimentaría una revolución que sacaría al trabajador del campo y lo llevaría a la ciudad, de una economía rural a las fábricas urbanas. Esta es la historia de las máquinas y de la gente que, para bien o para mal, crearon nuestro mundo del trabajo moderno. Maravillas de fábrica. Hace 250 años, los granjeros georgianos ya estaban cambiando el aspecto del paisaje. La población se estaba disparando en Inglaterra, así que cogieron las zonas pantanosas, las tierras yermas y los bosques, los secaron, los vaciaron y empezaron a ararlos. Por primera vez, los granjeros que utilizaban innovaciones en agricultura eran capaces de producir comida suficiente para que esta creciente población floreciera. Y la población creció con fuerza. En 1750, en Inglaterra, había 5,5 millones de personas. En 1850, la población había aumentado a más de 16,5 millones. Absolutamente increíble. Con tanto crecimiento de cultivos y gente, las viejas tecnologías ya no podían dar abasto. Los molinos de harina en particular querían mejorar su máquina más importante, la rueda hidráulica. Usada desde la época de los romanos, la rueda hidráulica seguía siendo la principal fuente de energía. Gran parte de la riqueza mineral de Inglaterra se halla en lo profundo de la tierra, en minas continuamente inundadas, como esta mina de estaño en Cornualles. Y aquí está el problema: el agua. Para llegar al cobre, al estaño, al plomo o al carbón, esta agua tuvo que ser retirada. Irónicamente, la mejor solución a este problema de las inundaciones resultó ser el agua. En 1712, Thomas Newcomen, un ferretero de Dartmouth, lanzó una maravillosa máquina nueva. El primer motor atmosférico de Newcomen fue instalado cerca de esta moderna reconstrucción en Dudley, en los Midlands occidentales. Se llamó motor atmosférico porque utilizaba la presión de la atmósfera para crear energía y movimiento. Este modelo muestra los principios por los cuales el motor funcionaba, de manera bastante básica. Este tarro de cristal representa el cilindro y esta jeringa de aquí, el pistón, el verdadero motor. El pistón está dentro del cilindro, pero para nuestro objetivo está aparte. Ahora llenamos el tarro con vapor. Al no ser de hierro fundido, sino de cristal, podemos ver cómo entra el vapor y parece que va bastante bien. Cerramos el tarro, de forma que el vapor quede encerrado dentro. Bien, ahora voy a rociar el tarro con agua fría. El vapor que hay dentro se ha condensado. Ahora el vapor condensado ocupa menos espacio que el vapor, de forma que se ha creado un vacío parcial dentro del cilindro. Este vacío produce una presión atmosférica que empuja el pistón hasta arriba. Aquí se para, casi forzado, por la presión atmosférica del exterior. Así es como esta increíble máquina usaba agua y calor para crear movimiento y energía. Casi fantástico para la época. Esta es la parte alta de la caldera, calentada con carbón para producir vapor. El vapor llega hasta aquí y a través de esta conexión entra en el gran cilindro de metal aquí arriba, el equivalente de nuestro tarro de cristal. También en la base del cilindro se puede ver cómo se inyecta el agua fría por ese tubo de ahí, que condensa el vapor dentro del cilindro. El pistón baja, tira del enorme extremo de la viga hacia abajo.
Esa es la acción que hace funcionar la bomba, sacando el agua de la profundidad de la mina. Es algo realmente increíble. El motor Newcomen es realmente una magnífica pieza, absolutamente pionera, uno de los inventos más importantes de la historia del hombre. Fue una nueva fuente de energía, hizo que fuera posible tener acceso a estos minerales, estaño y carbón, inundados en lo profundo de la Tierra. Casi se puede afirmar que sin este motor la revolución industrial nunca hubiera existido. Desde América y las Indias occidentales, el algodón se llevaba a Liverpool y a través de un canal a molinos como el de Quarry Bank, cerca de Style. Quarry Bank es ahora un museo y Val Bryan es su experta en historia textil. Esto es algodón en su estado natural, ¿verdad? Son las bolas de algodón de donde se cogen para tener este algodón rústico. Y cuando el algodón apareció, realmente no sabíamos cómo prepararlo, así que lo tratábamos igual que la lana. De ahí viene la expresión lana de algodón. Lana de algodón, sí, claro. El algodón se cogía y se hilaba formando un hilo largo y fino. Para tejer la tela, luego se ponía en una lanzadera y se lanzaba por delante y por detrás entre el hilo ensartado en el telar. Pero tejer era un trabajo incómodo. El tejedor necesitaba unos brazos largos para lanzar y recoger la lanzadera a través de la extensa pieza de material. Ah, y este es el problema, básicamente. Así es, se cae al suelo porque tus brazos no son bastante largos. En 1733, un tejedor llamado John Kay sacó una patente de un aparato que tendría resultados espectaculares. En lugar de lanzar la lanzadera a mano, Kay puso la lanzadera en una caja. Cuando el tejedor tiraba de un palo, un martillo golpeaba la lanzadera a través de los hilos. Se llamó la lanzadera voladora. Y esto, por supuesto, es, en teoría, mucho más rápido, ¿verdad? Sí, lo es. Sí, incluso un aficionado como yo podría comprender que esto es un avance enorme. La lanzadera voladora. Es absolutamente increíble. Pero mientras los hombres tejían más tela, las mujeres no podían seguir el ritmo. Afortunadamente para ellas, en 1764, otro tejedor llamado James Hargreaves se dio cuenta de que una rueda podía estar unida a varios usos. La llamó Spinning Jenny, que era como la máquina de hilar. La legendaria Spinning Jenny. Nunca imaginé que vería una en realidad. Quiero decir, una máquina para producción masiva de hilo, ¿es eso, verdad? Sí, porque ahora tienes a una persona hilando 16 hilos. Y seguramente esto se iba ampliando uniformemente. Podían ser 20, 40 o 60. Sí, se perfeccionó con más y más usos. Realmente es ahora cuando desaparece el hilado del sistema campesino. Por eso existen molinos como el edificio de Quarry Bank. Es el principio del mundo moderno, producción en masa. Para producir hilo de algodón a mediados del siglo XVIII, el algodón en crudo se hilaba en la rueca tradicional. El hilador primero sacaba las fibras de algodón y al mismo tiempo las juntaba con un giro y las introducía en la punta del uso. Entonces, la hebra que salía se tejía de nuevo en un uso. Era una labor de trabajo intensivo, muy especializado, pero requería mucho tiempo y solo producía un hilo muy frágil. La máquina de Arkwright cambiaría todo esto. La historiadora textil Anna Benson nos puede explicar cómo. Y ahora, Ana, aquí hay algo bastante diferente, una máquina que revolucionó la producción de hilo, el marco giratorio movido por agua de Arkwright. Una cosa maravillosa. Ana, ¿puedes contarme cómo funciona este marco giratorio movido por agua? Quiero decir, lo que veo aquí es casi igual que el algodón natural que tenías allí en la mano, ¿verdad? En esta máquina, todos los procesos que he hecho en la rueda grande se hacen al mismo tiempo. Así que ponemos este algodón aquí detrás y estos rodillos están ajustados para ir a diferentes velocidades. El de atrás va más lento que el de delante y este trocito que yo estaba haciendo en la rueda grande se hace aquí. Va sacando las fibras de forma que cada vez es más fino. De acuerdo. Ahora puedo ponerlo en funcionamiento para ver lo que quieres decir. Tengo la rueda girando a mi ritmo y luego pongo en marcha el mecanismo así y...
Allá vamos. Es fantástico, lo hace todo a la vez. Lo va cogiendo, hilando y tejiendo. Años antes se habían patentado unos rodillos de ajuste, pero fue el genio de Arkwright quien creó el sistema para que estos rodillos de ajuste funcionaran. Entonces, obviamente, está haciendo más hilo más deprisa y también, de mi entender, la calidad es mejor. De hecho, era tan bueno y tan fácil de producir que Arkwright podía pensar en grande. Pero imaginad no solo 4 bobinas cargadas con hebra, sino 96 y no movidas a mano, sino con una rueda hidráulica. Y efectivamente, no solamente 96, una fila tras otra de máquinas como estas, un piso encima de otro. Un sueño como este implicaba un tipo de edificio totalmente nuevo. Era la catedral de la revolución industrial, una fábrica. El prototipo de molino de hilado de algodón de Arkwright fue el primero de su clase en el mundo y el iniciador del sistema de trabajo en fábrica. Un sistema en busca de mano de obra. Cromford Mill necesitaba más mano de obra de la que podía encontrar en el pueblo, así que Arkwright puso anuncios para que los trabajadores vinieran de muy lejos. Pero él buscaba un tipo de trabajador en particular. Dado que el marco giratorio movido por agua había convertido ese trabajo de habilidad en un sencillo juego de niños, Arkwright necesitaba principalmente mano de obra no cualificada. Puso anuncios para familias, de forma que tendría como empleados en su molino, por muy poco, a mujeres y niños. Para darles alojamiento, la primera ciudad molino crecería junto al molino. Arkwright hizo una iglesia, un bar, un mercado e incluso una escuela. Pero quizás el mayor incentivo para atraer a que vinieran familias de otras zonas era el buen estado de las viviendas. Durante los años 1770, Arkwright construyó estas casas en North Street para su mano de obra. Son realmente bastante alucinantes. Comparado con la vivienda media de la clase obrera en la época, esto es realmente algo muy especial. La gente que haya vivido aquí, los pobres o incluso muy pobres, urbanos o rurales, habrán estado realmente fascinados por este alojamiento palaciego. Esto tuvo que haber sido un gran incentivo para trabajar en el molino. ¿Y cómo trabajaban? De día y de noche. Desde luego, los empleados de Arkwright veían cómo todo su estilo de vida había cambiado por la forma en que tenían que trabajar en el molino. Para sacar provecho de su inversión, Arkwright dirigió esta fábrica de Cromford para que funcionara las 24 horas. Y así empezó el trabajo por turnos. El tiempo era dinero. Esto era altamente productivo, pero un lugar un poco preocupante. La mano de obra trabajaba duro durante muchas horas fijas, que se hacían cumplir con amenazas de castigos y multas. Niños exhaustos trabajaban duro en turnos de 13 horas, día y noche, 6 días a la semana. La máquina dictaba el ritmo de vida. Y este era el precio que los empleados pagaban por un pequeño, aunque seguro salario. Su patrón, Arkwright, por otra parte, estaba ganando una fortuna. Concedió licencias de su patente tecnológica del marco giratorio movido por agua, pero solo en cantidades de 1000 usos, así que cualquiera que quisiera utilizar la máquina también tenía que montar una fábrica. 18 años después de haber creado Cromford, había más de 140 molinos funcionando con marco giratorio movido por agua repartidos por todo el país. Pero la fábrica todavía estaba lejos de alcanzar su pleno potencial. Solo una cosa podría cambiar eso: el vapor. Todo empezó con un hervidor de agua. La tía de James Watt estaba enfadada. Antes que leer un buen libro, el chaval de 15 años se sentaba en casa todo el día observando cómo hervía el hervidor. Levanta la tapa, mira dentro, ve el vapor que sale, ve el vapor condensado en el interior de la tapa. Ahora, lo que la tía tomó por holgazanería era en realidad el gran interés de un joven científico, un hombre que, en su día, inventaría el primer motor de vapor realmente eficiente. James Watt se hizo mayor y llegó a ser un constructor de instrumentos científicos en la Universidad de Glasgow. Un día le pidieron que reparara un modelo de uno de los primeros motores de vapor, el motor Newcomen. El modelo se había quedado literalmente sin vapor.
El motor Newcomen se había estado usando desde principios del siglo XVIII. Era usado principalmente para bombear agua de las minas, pero no funcionaba muy bien. El motor funcionaba por el principio del vacío, creado por la condensación de vapor en un solo cilindro. Sin embargo, consumía una enorme cantidad de carbón para producir bastante poca energía. Ahora, el problema con este motor es que ese vapor tenía que ser inyectado y condensado en el mismo cilindro. Esto significa que por cada golpe del pistón el cilindro tenía que ser calentado y enfriado, calentado y enfriado, calentado y enfriado. Esto hacía que la máquina fuera realmente muy ineficiente. Watt arregló el modelo, pero batalló con el problema de su ineficiencia durante más de un año. Entonces fue a dar un paseo por un campo de golf de Glasgow. En 1765, mientras caminaba por Glasgow Green, le llegó la inspiración. Tal como iba a escribir, no había caminado más que hasta el centro de golf y ya lo tenía todo solucionado en mi mente. Buen tiro, señor. Esto es Crofton Pumping Station. Proporciona agua al canal de Kennet y Avon. Dentro está el motor más antiguo del mundo que todavía sigue haciendo su trabajo original. Y fue construido por Watt. En el motor Newcomen, el vapor era inyectado y condensado en el mismo cilindro, haciendo que fuera realmente poco eficiente. Este hombre, Watt, tuvo una sencilla, ingeniosa idea, un verdadero salto adelante. En su motor, el proceso de enfriado estaba separado del cilindro. Y aquí tenemos este condensador, aquí abajo, algo maravilloso, lo cual significa que el cilindro de arriba permanecía caliente todo el tiempo. El vapor del hervidor entra por el cilindro de la parte superior, empujando hacia abajo al pistón de dentro. Al final del recorrido, la presión del cilindro es ecualizada, y el peso natural de la barra de la bomba tira del pistón hacia su posición inicial. Mientras sube, una válvula libera el vapor dentro del fondo del cilindro. Con cada golpe descendente, este vapor es recogido en el condensador separado donde queda condensado. Este proceso crea un vacío que hace bajar el pistón cuando el vapor de arriba lo empuja hacia abajo. Este increíblemente eficiente uso del vapor significa que el motor de Watt consume menos de la tercera parte del carbón utilizado por el motor Newcomen. Es también 2 veces más potente. La impresionante fuerza de este motor levantaba 1 tonelada de agua con cada golpe. Eso significa casi 18 millones de litros al día. Pero el motor de Watt llegaría a ser mucho más que una eficiente y estupenda bomba. Iba a impulsar la transformación de cualquier lugar de trabajo en el país. Pero había un problema. Watt era un pesimista, un hipocondríaco, propenso a rachas de desesperación, inactividad y depresión. Tuvo su punto bajo en 1773, cuando llegó a la conclusión de que no había nada más insensato que inventar. Y por una vez, su depresión era justificada, porque al cabo de 8 años de trabajo duro con su motor de vapor, su socio quebró. Lo que necesitaba, claro, era un nuevo socio, uno con impulso, con recursos y con cabeza para los negocios. Aparece Matthew Boulton. Boulton era un dinámico fabricante de Birmingham que cuando conoció a Watt vio los diseños para el motor de vapor e inmediatamente se dio cuenta de su potencial como negocio. Boulton, con su dinero en efectivo, sus artesanos y su confianza, emprendió esta nueva y gran idea y la organizó. Watt dejó Escocia y se unió a Boulton en Birmingham en 1774. Asociados, estos 2 hombres iban a ser, como veréis, gigantes de la revolución industrial. En 5 años, después de mejorar sus prototipos, captaron el mercado de motores de vapor para bombear agua de las minas de estaño, cobre y plomo. Pero Boulton tenía mayores ambiciones. Boulton advirtió que una pequeña pero significativa alteración en su motor de vapor lo haría mucho más útil. Instó a Watt a idear una forma de convertir la acción arriba y abajo del motor en un movimiento rotativo para que funcionara como una supereficiente, potente y muy segura rueda hidráulica.
Con un brazo unido al piñón del cigüeñal, controlando un sistema de correas, el motor de vapor podría impulsar no solo una máquina a la vez, sino toda una serie de ellas. La energía del vapor estaba a punto de cambiar el mundo y el lugar de trabajo. No solo para el minero, sino para el fabricante, el obrero de la fundición de hierro, el trabajador textil, el destilador e incluso el alfarero. Un telar especial que no solo revolucionaría el mundo del tejedor, sino que pondría en marcha la revolución tecnológica de hoy, el telar Jacquard. Un francés, Joseph-Marie Jacquard, inventó su telar en 1801 para tejer telas con estampados de moda. Lo ingenioso era que los estampados se podían tejer automáticamente. Un estampado se hace al pasar la trama. Un hilo de color que corre a través del telar por el espacio entre los hilos tensos de la urdimbre que van de la parte de delante del telar a la de atrás. El estampado que sale depende de si la trama pasa por encima de los hilos de la urdimbre o por debajo. Para que eso ocurra, algunos hilos de la urdimbre se levantan, mientras que otros se quedan en su sitio. He venido a Paradise Mill, en Macclesfield, para que nos lo cuente una tejedora, Sarah Liss. ¿Cómo sabe el telar qué hilos de la urdimbre hay que levantar, cuáles hay que dejar en su sitio y en qué orden? Bueno, todo está controlado por el Jacquard desde arriba y con sus tarjetas perforadas que le dicen cuáles quieren dejar o coger. Veo aquí montones de tarjetas, cientos de tarjetas con miles de agujeros, pero no acabo de entender cómo funciona. ¿Me puedes dar más detalles? Tengo un modelo para mostrárselo claramente. ¿Quiere verlo? Estupendo, déjame verlo. Sí, claro. Sí, por favor. Todo depende de estas tarjetas de aquí. Estas tarjetas están presentadas a estas agujas con resorte. ¿Puedo tocarlo? Sí, claro. Están bastante afiladas. Muy bien, aquí están. Las agujas están aquí. Se meten en los agujeros. Sí, y estas van, a su vez, presentadas a estos ganchos. ¿Y entonces controlan los hilos de la urdimbre por debajo? Si hay un agujero en la tarjeta, la aguja pasa a través de ella y el gancho se queda encima del plegador, que se levanta. Entonces, si hay un agujero, el hilo de la urdimbre se levantaría, mientras que si hay una parte sólida, el gancho es empujado fuera del plegador y el hilo de la urdimbre se queda abajo. Si muevo el pedal, se puede ver como cada vez coge hilos diferentes. Increíble. Así que estas tarjetas son básicamente el código para el estampado en el tejido. Sí. Esto parece algo muy innovador. Lo era. No solo controlaba el Jacquard, sino que más tarde esto condujo a los primeros programas de ordenador. Cuando se inició la revolución industrial, las máquinas empezaron a producir cosas, montones de cosas. Pero había un problema. Llevar esas cosas al mercado resultaba bastante difícil. En 1750 se tardaba 16 días en recorrer los 640 kilómetros que hay entre Edimburgo y Londres. Es más de lo que se tardó en llegar a la Luna y volver en 1970. Las cosas tenían que cambiar. Y vaya si cambiaron, de la manera más espectacular. Pero, ¿qué ocurrió durante la Revolución Industrial que le dio a Inglaterra un sistema de transporte que era la envidia del mundo? Esta tecnología implicaba que los coches podían ser más ligeros, más fuertes y más rápidos. Este modelo en particular podía alcanzar la absurda velocidad de 32 kilómetros por hora. Por fin era posible conseguir un poco de comodidad y de velocidad. Los muelles elípticos de Elliot doblaron el número de pasajeros que podía viajar en un solo vehículo. Incluso la oficina de correos estatal los adoptó en sus nuevos coches para el reparto del correo. Pero, a pesar de este gran avance, nadie llegaba rápido a ninguna parte. Las carreteras de Inglaterra eran absolutamente espantosas. La energía del vapor se había aprovechado durante años en gigantescas máquinas industriales. Funcionaban con vapor a baja presión. Un joven ingeniero de Cornualles, Richard Trevithick, empezó a trabajar en una máquina usando una nueva y potente tecnología que muchos consideraban altamente peligrosa. Utilizando una caldera pequeña pero resistente, se podía contener el vapor a alta presión. Si la caldera no explotaba, entonces se disponía de una cantidad de energía enorme cuando el vapor era liberado. John, ¿desarrollar una máquina de vapor a alta presión hizo posible crear una máquina de vapor muy potente y ligera?
Trevithick cogió la tecnología existente, que era la de James Watt, vapor a una presión de 1,5 kg y motores arquitectónicos enormes empotrados en casas del motor, cosas macizas que pesaban más de 1000 toneladas, y aumentó la presión del vapor 20 o 30 veces. Por eso fue capaz de miniaturizarlo todo, lo cual le permitió hacer máquinas móviles. En 1801, Trevithick soltó algo nunca visto en la carretera de Camborne-Natahidi ni en ninguna otra carretera para el caso. Lo bautizó como Puffing Devil, o Diablo Soplando, un aparato extraordinario. ¿Cuáles son las características físicas de una máquina de vapor a alta presión? Bueno, esta es una unidad autónoma, así que todo está aquí. Lleva una caldera y un motor combinado. Bien. Este tambor negro de aquí es básicamente la caldera que contiene el agua. Ya. Y en este extremo hay un cilindro vertical, solo uno, con 18 centímetros de diámetro y 40 centímetros de carrera. Eso hace que el pistón se mueva arriba y abajo, 40 centímetros. Eso funciona arriba y abajo. Con esa barra del pistón levanta y baja esa viga que tira de aquí conectando las barras y hace rotar el eje trasero, que es el eje de la manivela. Este tipo de invento, la máquina de vapor a alta presión, tenía mucho potencial, ¿no? Sí, este fue el primer vehículo del mundo que tuvo éxito y el antecesor de todo el transporte moderno por carretera. Podemos seguir su revolucionario desarrollo a través de varias máquinas hasta llegar al coche moderno con motor. Esta máquina lleva incorporados 4 dispositivos de seguridad que, si los hubiera patentado, hubiera tenido una baronía, fortuna y bienes y todo lo demás, pero no lo hizo. Sin embargo, se siguieron usando durante toda la era del vapor y algunos todavía se usan en centrales nucleares. Increíble, ¿verdad? Un tipo increíble. Pero ocurrió un desastre. En un accidente difícil de entender, Trevithick estrelló su carruaje de vapor, pero se alejó de la escena para tomarse un par de cervezas en el pub local. Con todos sus dispositivos de seguridad, el Puffing Devil había estallado. De todos modos, corría el año 1801 y las carreteras aún no estaban realmente como para soportar el aparato de Trevithick, que era mucho más pesado que cualquier otra cosa en la carretera. Desanimado, volvió a las minas. Y allí vio que su próximo avance había estado delante de sus narices toda su vida. Raíles. Durante muchos años, estas pistas maltratadas, conocidas como vías, llevaban al caballo atado a carros como este, llenos de carbón desde la mina hasta las barcazas del canal. Al observar este procedimiento, Trevithick se hizo una pregunta muy simple. ¿Se podría adaptar su máquina para reemplazar al caballo y arrastrar los carros por la vía? En 1803, el genio de Cornualles se puso a trabajar para traspasar la fuerza de su máquina a este nuevo y emocionante fin. Una vez más, Trevithick había tenido un acierto monumental. Su mente brillante había conseguido esto, la primera locomotora de tranvía del mundo. El caballo estaba en grave peligro de quedarse sin trabajo. Trevithick es el padre del ferrocarril, pero es un héroe olvidado. Fue brillante, independiente y trabajó con la tecnología más avanzada existente. Pero por desgracia su genialidad por la ingeniería era directamente proporcional a su total ineptitud para los negocios. Aunque la locomotora de tren fue el invento más notable de la época, Trevithick murió sin un céntimo. Escribió: por mucho que puedan afectarme las circunstancias pecuniarias, el gran honor de ser un sujeto útil nunca me podrá ser arrebatado, lo cual para mí excede en mucho a la riqueza. Pero Trevithick había sembrado una semilla, y en los años venideros un puñado de ingenieros de minas del nordeste la cultivaron. Uno de los que habían visto una versión de la máquina de Trevithick era un tal George Stephenson. El astuto Stephenson no tenía intención de morir sin un céntimo como Trevithick. Estaba convencido de que él y su hijo Robert podían unirse a la vanguardia de la revolución industrial y ganar una fortuna con sus máquinas de vapor. En 1829 ellos habían construido la primera máquina que podía transportar a una persona más rápido que un caballo al galope. Ahora está en el Museo Nacional del Ferrocarril en York. La genialidad de Robert Stephenson fue combinar toda la tecnología disponible en una máquina y luego mejorar radicalmente esta tecnología.
Uno de los secretos de su éxito fue colocar estos pistones y cilindros en un ángulo de 45 grados. Otras máquinas los tenían a 90 grados, bombeando hacia abajo, lo que hacía que la máquina se tambaleara. Esta es una manera muchísimo más eficiente de dirigir las ruedas. El gran secreto de la Rocket, cohete, está dentro de este horno. Aquí dentro hay 25 tubos de metal que ocupan todo el largo de la caldera, cada tubo con un diámetro de 7,5 centímetros. Las otras máquinas tenían un solo tubo muy grande. Tener 25 tubos significa que esta máquina tenía una superficie para calentar el agua en la caldera 5 veces mayor que las otras. Esto significaba que la Rocket podía tener una cantidad enorme de vapor muy rápido. Y si esto no fuera suficiente, hacía un uso creativo del vapor gastado. Lo lleva a lo largo de este conducto de cobre aquí a la base del embudo. Sube hasta allí, crea un vacío aquí abajo y eso a su vez extrae el oxígeno. Y ese oxígeno vuelve desde la parte trasera, a través del carbón del horno, es increíble, creando un intenso calor aquí dentro. Y, sorprendentemente, cuanta más presión recibía esta locomotora, mejor funcionaban. La Rocket de Stephenson se presentó a un concurso público destinado a establecer de una vez por todas el futuro del transporte en tren. En las pruebas de Rainhill, las mejores locomotoras de la época lucharon por el derecho a operar en la nueva línea de ferrocarril de Liverpool a Manchester. La Rocket barrió a las demás competidoras. Los pedidos llegaban a montones y la fortuna de Stephenson estaba garantizada. Un mes después de su inauguración, el ferrocarril de Liverpool a Manchester había forzado el cierre de más de 14 diligencias que hacían el mismo recorrido a diario. En su primer año había llevado casi 500.000 de pasajeros y había anunciado el fin del transporte por canal. Ahora todo el mundo podía viajar. Se abrieron los suburbios porque la gente ya no necesitaba vivir junto a su trabajo. Comían diferente ya que los productos frescos de todo el país llegaban rápidamente a sus puertas. La Rocket y los trenes lo cambiaron todo. Para hacer frente a esa demanda, Bolton tuvo que desarrollar todo el potencial de una nueva técnica de gestión, la división del trabajo. La mano de obra estaba a punto de conocer la producción en cadena. La genialidad de Bolton fue acabar con las etapas de producción. Uno que visitara su fábrica veía cómo, en lugar de emplear una sola mano para producir un botón, trabajadores con habilidad y sin ella realizaban diferentes partes del proceso, ya sea redondear, estampar, cortar, grabar o dorar. Hoy esto parece obvio, pero era una idea revolucionaria a mediados del siglo XVIII. El economista más famoso de su época, Adam Smith, describía en su obra La riqueza de las naciones cómo la producción de un alfiler era industrializada por la división del trabajo. Adam Smith se fijó en que la fabricación de un humilde alfiler se puede dividir en 18 etapas distintas de variada dificultad y complejidad. Por ejemplo, sacar el alambre, estirar el alambre, añadir la cabeza del alfiler, bastante complicado seguro, una cosa tan diminuta, y luego, claro, el afilado del alfiler. Ahora Smith advirtió que si participaban 10 personas en la producción de alfileres, siendo cada una responsable de una etapa diferente de fabricación, entonces en un día se podían hacer 48.000 alfileres, una media de 4.800 alfileres por persona. Por otra parte, si una sola persona intentaba hacer un alfiler realizando todas las 18 etapas diferentes, entonces tendría suerte si hacía 20 alfileres al día. Más, mejor y con menor esfuerzo y coste. Esto era una empresa de consultoría estilo siglo XVIII. Esta fábrica de botones en Birmingham, que es el origen de la época de Bolton, todavía trabaja mucho. Aquí podemos ver cómo cada etapa la realiza una mano diferente. Y todavía hoy esta es la forma más económica de producir las cosas. Con la energía de vapor y una mano de obra organizada dirigiéndola, la revolución industrial era imparable. A
principios del siglo XIX, la minería, la ingeniería y la fabricación avanzaban literalmente a todo vapor, dejando atrás a la vieja economía agrícola. Con la energía del vapor a su disposición, los patronos ya no estaban limitados a la energía del agua que proporcionaban los remotos ríos rurales. Podían estar en cualquier parte. Y con una fábrica tras otra, se fueron extendiendo en las nuevas ciudades industriales. Esto era el progreso, pero para muchos tenía una cara oscura y satánica. Los patronos podían, en su búsqueda de amplios beneficios, hacer realmente lo que quisieran. No hubo leyes efectivas para proteger los derechos de los trabajadores hasta los años 1840, y los sindicatos, bueno, eran prácticamente inexistentes. El jefe tenía al trabajador casi a su merced, y ninguno era tan vulnerable como el tejedor. Más que ningún otro trabajador, el tejedor experimentaba la gloria y la miseria del progreso industrial. Al empezar la revolución industrial, la mecanización le había hecho rico. Las máquinas de hilar habían hecho bajar el precio del algodón y mantenían al tejedor trabajando constantemente mientras intentaba satisfacer sin parar la demanda de tejidos nuevos y baratos. Ahora la mecanización le había alcanzado en habilidad. Los nuevos telares mecanizados impulsados con vapor harían que el tejedor perdiera su empleo. Manejados por gente sin preparación, los telares mecanizados podían hacer el intrincado trabajo del tejedor mucho más rápidamente y más barato. Sencillamente, él no podía competir. Los patronos usaban la competición con los telares mecanizados para bajar los salarios de los tejedores. Y los tejedores, enfrentados a decrecientes perspectivas de empleo, tenían que coger cualquier empleo que encontraran sin importar la cantidad de horas de trabajo, cualquier cosa para mantener cuerpo y alma juntos. Ahora, enfrentados a la falta de apoyo por parte del gobierno, los tejedores tuvieron que actuar directamente. En los años 1820 el proceso industrial estalló en todos los nuevos distritos textiles de Inglaterra. Pero la protesta fue en vano. Los tejedores de Inglaterra, enfrentados al hambre, llegarían literalmente a desaparecer. Fueron 250.000.